Muy buenos días, licenciada y compañeros. El día de ahora hablaremos sobre el financiamiento para reactivación económica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El grupo está compuesto por Alfredo Josué Méndez de Letona, Natalie Marcela Carranza Mejía, Douglas René López Cruz, Fernando René Ramírez Escobar, Caleb Ernesto Mackenzie Serpas y su servidor Juan Marcos López Bertrán. El impacto económico y social del COVID se ha centrado en que toda la salud política del mundo, América Latina y Caribe en específico, pues las medidas de los gastos sociales han subido con la drástica caída de los ingresos tributarios. De este ha aumentado un gran déficit fiscal y agravado la carga de esta deuda, pues especialmente en estas economías de menor tamaño como los pequeños estados insulares en desarrollo, como los del Caribe. Según los últimos datos disponibles, el gasto público en América Latina pasó de representar el 15.2% del Producto Interno Bruto de enero a septiembre de 2019, a representar el 18.1% de este en el mismo periodo del 2020, lo que se explica sobre todo por el aumento de las transferencias corrientes, como en el caso del Caribe, que este gasto es público, pasado del 12.8% al 14.8% del Producto Interno Bruto en el mismo periodo. En todos estos países que estamos hablando, sin excepción alguna, la situación fiscal se ha deteriorado, ya que en el nivel de endeudamiento del gobierno genera un aumento. En la actual situación se espera que estas dichas endeudamientos se incremente el 68.9%, que ya es bastante, al 79.3% del Producto Interno Bruto entre el 2019 y el 2020, cosa que es una gran subida de porcentaje solo para hacer un año, lo que convierte a América Latina y el Caribe en la región más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deudas externas en relación con las exportaciones de bienes y servicios del 57%. Y la primera medida política es ampliar y redistribuir la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo. La manera más eficaz, más rápida, eficiente para mejorar esta economía, de poder aumentar la liquidez, es llevar a cabo la emisión masiva de los derechos especiales de giro, y a corto plazo reasignar de forma voluntaria los derechos especiales en giro no utilizados, de modo que la liquidez se reoriente desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Los fondos de pues son adicionales destinados a cubrir la brecha de los financiamientos. Estos deberían de proporcionarse ampliando sus servicios de crédito que ya existen, como los derechos especiales de giro, que son activos internacionales de reserva creados específicamente por el FMI para complementar las reservas oficiales de sus países miembros. Una nueva emisión de estos derechos especiales de giro pues aumentaría la liquidez de los países sin generar más deudas. Las economías en desarrollo se les asignaría aproximadamente un 40% de la nueva emisión, y el resto iría a los países desarrollados. América Latina y el Caribe recibiría aproximadamente un 7.6% de la emisión. Y para reasignar los derechos especiales de giro sería necesario resolver algunos problemas importantes. Si bien cada país tiene derecho a transferir sus derechos especiales de giro a otra forma voluntaria, mancomunar los derechos especiales de giro utilizando la arquitectura multilateral existente sería una forma más eficaz de hacerte frente a las necesidades, para así terminar con la liquidez de los países en desarrollo, entre ellos los de América Latina y los del Caribe. Además de que un conjunto de países de ingreso alto deberán de ceder voluntariamente sus derechos. Habría que llegar a un acuerdo en el que considere el mecanismo de reasignación. Esto podría implicar tener que dedicar a qué conjunto de países beneficiar y establecer las condiciones y los criterios de este préstamo correspondiente que estas naciones y estados piensan hacer para no seguir subiendo su deuda total que tienen como país. Gracias. Buenos días, mi nombre es Fernando Ramírez y voy a decir la continuación de la primera medida. La creación de fondos multilaterales es otro mecanismo para redistribuir la liquidez desde las economías desarrolladas hacia las economías en desarrollo. Reasignar los DEG.
con una política complementaria que se podría aplicar para redistribuir la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Son los fondos de liquidez financiados por los primeros. Esos fondos pueden otorgar a las economías en desarrollo una participación mayor en el proceso de decisión sobre qué países serán los destinatarios y conforme a qué condiciones se reasignará la liquidez. Un ejemplo de fondo multilateral es la propuesta de fondo para aliviar la economía en el COVID-19. Esta fase tiene por objeto proporcionar un financiamiento extraordinario a los países en desarrollo, entre los de ingreso bajo y medio, para mitigar el impacto social y económico que la pandemia ha tenido en los hogares y los sectores productivos. También se prevé financiar la recuperación económica una vez superada la pandemia. En El Salvador está en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, la FMI, para obtener un financiamiento por unos 1.300 millones de dólares y ve una oportunidad de oro para revitalizar su economía. Luego de la gran victoria del partido gobernante en las elecciones legislativas, dijo un funcionario de alto rango, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, dijo a Reuters en una entrevista que El Salvador quiere que el FMI apruebe una línea de crédito extendida de 36 meses, similar al programa anunciado esta semana para Costa Rica. Los bonos soberanos en dólares del país centroamericano se dispararon el martes después de que el presidente Nayib Bukele declaró una victoria aplastante de su partido y sus aliados en la votación del domingo. Si bien no se ha llegado a un acuerdo, el FMI podría desembolsar potencialmente hasta 450 millones de dólares este año, además de los compromisos previos de 250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, 200 millones de dólares con el Banco Mundial y 600 millones de dólares con el Banco Centroamericano para la integración económica. Y la primera medida sí será aplicable para El Salvador, ya que ésta recibirá el financiamiento del FMI para aumentar los DEG. Gracias. Buenos días, mi nombre es Caleb Mackenzie y yo les voy a hablar sobre la segunda medida política. Y la segunda medida política está en centrarse en fortalecer la cooperación regional, aumentando la capacidad de préstamos y respuesta de las instituciones financieras regionales, como subregionales y nacionales, y estrechando sus vínculos como los bancos multilaterales y desarrollo. Entre esos bancos está el Banco Interamericano de Desarrollo, los bancos de desarrollo subregionales, el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo del Caribe, que el resto iría a los países desarrollados. Todos estos han destinado alrededor de 8.000 y 12.000 millones de dólares respectivamente a la lucha contra la pandemia. En total, estas cifras representan el 0.5% del Producto Interno Bruto y el 1.9% de las exportaciones de bienes y servicios de la región. Estos fondos se utilizan para financiar programas de emergencia que comprenden medidas sanitarias, así como el otorgamiento de líneas de crédito contingentes, que en el caso del BID, la expansión de los préstamos es para hacer frente a los efectos del COVID-19. En la región, de hecho, supera que tuvo un lugar tras la crisis financiera mundial del 2008 al 2009. Puede ser también que en el BID, al igual que el Banco Mundial, también se podría utilizar el capital disponible de forma más eficaz, reproduciendo la relación entre los fondos propios y los préstamos hasta situarlas en un nivel acorde que con los bancos comerciales y los bancos multilaterales se adopten a una postura conservadora en cuanto al nivel de los recursos propios que pueden ser en los principales bancos de este tipo. La relación entre los fondos propios y los préstamos oscila entre el 20% y el 60%, que fuera una relación que es superior a la mayoría de los bancos que son comerciales y están entre el 10 al 15%. Por su parte, los bancos nacionales de desarrollo han destinado el equivalente a 90 millones de dólares al apoyo financiero, lo que supera ampliamente lo aportado por los bancos de desarrollo regionales y subregionales que, además de los bancos nacionales, también han proporcionado apoyo de la liquidez por medio de diversos instrumentos, como las garantías, las subvenciones y los planes de refinanciamiento.
El importante rol que han asumido los bancos nacionales de desarrollo como actores claves en el suministro de financiamiento señala que la necesidad de fomentar la cooperación y la coordinación entre los bancos de desarrollo, tanto como regionales, subregionales y nacionales. Otras instituciones como el Fondo Latinoamericano de Reserva, abreviado FLAR, también son un componente importante de la red de cooperación regional. En respuesta a la crisis del COVID-19, el potencial del FLAR para otorgar préstamos a sus países miembros aumentó en un 60% hasta alcanzar un total de 6.800 millones de dólares. En El Salvador, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, anunció la aprobación de 2 líneas de crédito condicional para proyectos de inversión. El Salvador por un total de 650 millones. Con este apoyo se espera por un lado mejorar el capital humano a través del mejoramiento de la calidad y cobertura educativa y por otro promover la actividad productiva y bienestar social mediante el acceso al crédito en los sectores empresariales y de vivienda. Entre los principales objetivos se encuentra expandir y mejorar la calidad de educación del país, especialmente en los servicios de primera infancia, mejorar la oferta de educación de los jóvenes vulnerables y con enfoque de género y mejorar la efectividad de las gestiones educativas. El Fondo Monetario Internacional, que abreviado es FMI, dio a conocer ese día su informe de perspectivas económicas mundial, en el cual presenta las proyecciones de crecimiento para El Salvador en ese 2021 que son del 4.2%, mejorando las proyecciones publicadas en octubre del año pasado. Si bien estas medidas sí pueden ser aplicadas en El Salvador, ya que gracias al Banco Interamericano de Desarrollo y su línea de crédito y a los datos del FMI del crecimiento del Producto Interno Bruto, se da a conocer que el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo ayuda al crecimiento de la economía tras la lucha contra el COVID-19. Gracias. Buenos días, yo soy Marcela Carranza y les voy a hablar sobre la tercera medida política que habla de la reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral. Como primer punto tenemos el aumento de la deuda de un desarrollo importante en la hora de dar una respuesta eficaz a la urgencia provocada por la pandemia y de lograr una recuperación sostenible. Los problemas de liquidez que aquejan a los países en desarrollo, en particular a los de América Latina y el Caribe, pueden menoscabar a la capacidad de los países para responder a la pandemia y construir un futuro mejor. En un contexto de crecimiento escaso, en algunos países los problemas de liquidez también pueden convertirse en un problema de solvencia que amanece tanto al sector privado como al público. En el caso del sector privado, la falta de solvencia puede ocasionar un aumento de la morosidad, las quiebras, las pérdidas del sector financiero que pongan en peligro la estabilidad financiera. En el caso del sector público, los problemas de solvencia pueden llevar a que se aplique política de austeridad que pueden agravar la recesión económica. Como segundo punto, se debe profundizar en la iniciativa vigente destinada a reducir la deuda, como la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, aumentando la escala, el alcance y el plazo de estas, incluyendo todas las partes interesadas. En noviembre del 2020 se propuso un macro común para tratar la deuda más allá de la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda. Dicho macro tiene como objetivo llenar algunas deudas que tiene la última, por ejemplo, incluir los acreedores oficiales de las que forman parte del Club de París. También supone que los acreedores bilaterales oficiales que negocien de forma conjunta con un país deudor dado y contemplar la posibilidad de que el país deudor solicite que el sector privado le dé un tratamiento equivalente al que ofrecen dichos acreedores. Como punto número 3, que las iniciativas de alivio de la deuda requieren cambios en la arquitectura de la deuda internacional. Esta habla de que las iniciativas de reducción de la deuda no garantizan una mayor liquidez. Por ello, la reducción debe complementarse con inyecciones de liquidez, controles permanentes del capital y una política fiscal proactiva. La regulación macroprudencial y la cuenta de capital es necesaria no solo para evitar la inestabilidad financiera, sino también para aplicar con eficacia políticas fiscales y monetarias expansivas que promueven la recuperación.
Y como cuarto punto, hay que delinear una estrategia de reducción de la deuda que no adopte un enfoque único y que tenga en cuenta la heterogeneidad de los perfiles en endeudamiento y la vulnerabilidad de la deuda en la región. En primer lugar, todas las economías muy endeudadas deberían poder acogerse al alivio oficial de deuda a las monetarias o en ambos beneficios. En segundo lugar, las economías en las que el perfil de endeudamiento es de corto plazo o en que la carga de servicio de la deuda es elevada, también debería tener derecho a algún tipo de alivio de la deuda. De los países del Caribe y Centroamérica enfrentan obligaciones considerables a corto plazo vinculadas con el servicio de la deuda. Y por último, los países que según los estándares internacionales tienen un mayor margen fiscal y una situación fiscal o macroeconómica más sólida, como en Chile, Colombia y Perú, puede provocar niveles históricamente bajos de la tasa de intereses internacionales a largo plazo y el impulso que éstas han dado al mercado internacional de bonos. En El Salvador, el crecimiento de la deuda de El Salvador sobrepasa el 80% del Producto Interno Bruto y los congresistas de la oposición piden transferencia para administrar los recursos. Paralelo a la lucha contra el incremento del caso de la COVID-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus en El Salvador, que busca más endeudamiento para aliviar las pérdidas de la economía y la caída del empleo, debido a la paralización de las actividades productivas para mantener el distanciamiento social. Las diferentes leyes políticas, medidas o estrategias de la economía salvadoreña persiguen fortalecer la industria y los sectores en los cuales El Salvador ha incursionado. En tal sentido, es determinante que El Salvador transite y que se proyecte también apostarle a otros sectores cuyas ofertas de bienes y servicios se encuentran al inicio o en crecimiento de su ciclo de vida. Nosotros como grupo decimos que esta medida no es aplicable para El Salvador, ya que no cumple la mayoría de expectativas que se tiene, aparte de la deuda externa tan grande que nosotros mantenemos. Buenos días, licenciada. Le voy a hablar sobre la cuarta medida política. Como tema dice proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo. Como primer punto está que las cláusulas sobre los huracanes deberían aparecer siempre en las iniciativas encaminadas a aliviar la deuda de países como los del Caribe, que están constantemente expuestos a peligros naturales. En el caso de economías como las del Caribe, la exposición constante a peligros naturales y a sus devastadores efectos sociales y económicos puede empeorar la situación financiera y llevar al endeudamiento excesivo. Las cláusulas sobre los huracanes permiten aplazar el pago del servicio de la deuda, tanto en lo que atañe al capital como a los intereses, o que brinde la posibilidad de acelerar las operaciones de reestructuración de esta, en caso de que ocurra un huracán u otro desastre natural asegurado. Como segundo punto está que a un nivel más general la experiencia con los bonos asociados a los huracanes subraya la necesidad de vincular la capacidad de reembolso al desempeño de la economía o al ciclo económico, como ocurre con otros instrumentos innovadores que merecen ser explorados, como los instrumentos vinculados al ingreso nacional y los de deuda estatales contingentes para soberanos. Los instrumentos de deuda estatales contingentes para soberanos son otro instrumento de deuda dependiente que permite paralizar el pago, ya sea de los intereses o del capital, o prorrogar el vencimiento cuando uno o varios indicadores particulares superan un umbral determinado. Su objetivo es permitir que el gobierno haga frente a la falta de liquidez y a la crisis de liquidez. Además, estos instrumentos podrían contribuir a evitar las crisis de solvencia. En el caso de El Salvador, según los informes del PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas, el 88.7% del territorio de El Salvador es susceptible a graves impactos de desastres naturales y aproximadamente el 95.4% de la población de El Salvador está expuesta a cierto nivel de riesgo. Los desastres afectan al capital físico y humano y en la última instancia reducen las tasas del crecimiento del PIB y la tasa del ahorro interno. Un ejemplo de esto es la tormenta tropical 12E de octubre del 2011. En octubre del 2011, la tormenta tropical 12E causó inundaciones y deslaves en todo El Salvador.
USAID, que significa la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, proporcionó un total de $621.151 en respuesta de emergencia para refugios temporales, como agua, kits de higiene y actividades educativas y recreativas en refugios temporales. Nuestra opinión sobre esta medida política es que esta medida es aplicable, ya que sí se dan los financiamientos para los casos de desastres naturales y se tiene un fondo establecido. Muchas gracias. La quinta medida política habla de integrar las medidas de liquidez y la reducción de la deuda a una estrategia de financiamiento para el desarrollo encaminada a construir un futuro mejor. El primer punto se trata de afrontar la emergencia de la pandemia, requiere un gasto público importante. El aumento del financiamiento, el mejor acceso a este y el apoyo a las iniciativas de reducción de la deuda son fundamentales para sostener los esfuerzos relacionados con la demanda y la oferta, encaminados a hacer frente a la urgencia de la pandemia que aún está vigente. Como punto número 2, en las medidas políticas destinadas a hacer frente a los efectos económicos y sociales del COVID-19 se debe vincular la fase de corto plazo de emergencia con la de largo plazo. El corto plazo determinará en gran medida cómo será el mediano y el largo plazo. Ambas perspectivas deben integrarse para reconfigurar el modelo de desarrollo hacia la transformación productiva con sostenibilidad e igualdad. Y como tercer punto, a nivel subregional se puede promover la resiliencia mediante iniciativas como el Fondo de Resiliencia del Caribe. La crisis actual debe aprovecharse como una oportunidad para alcanzar un amplio consenso social y político que permita aplicar reformas ambiciosas con el fin de emprender un proceso de construcción sostenible e inigualitario hacia el futuro. Crear un mejor futuro superando los obstáculos que nos ha dejado la pandemia COVID-19. En El Salvador, esta medida sí es aplicable, ya que se ha dado a conocer que si se atienden las emergencias antes del COVID-19, la fundación encargada de la investigación Funden y se dio a conocer la transparencia de la deuda pendiente y la solución del Banco Mundial. Como conclusión, el COVID-19 trajo muchos problemas en ese sector financiero. Por ello, la Comisión Económica para América Latina propuso esas 5 medidas políticas, las cuales en El Salvador la mayoría se pueden aplicar a nuestra realidad social. Muchas gracias.